Las narraciones de la pasión del cardenal Carlo María Martini. La narración en el Evangelio de Lucas. El justo sentido de la cruz. Señor Jesús, tú no quisiste ahorrarle a tu madre la participación dolorosa y dramática de tu sufrimiento. Haz que también nosotros participemos de ella de alguna manera. Aviva nuestro corazón frío y alejado, para que viva con María tu muerte por nosotros. Madre de Jesús, haz que sintamos el justo sentido de la cruz y que este sentido resplandezca en nuestra oración, en nuestras dificultades, en nuestro contacto con los sufrimientos de los demás y nos coloque en la justa situación respecto de los sufrimientos del mundo y de todos los hombres. Haz que oremos contigo, Madre de Jesús, en unión con todos los sufrimientos de la humanidad. La gracia por pedir en esta meditación está indicada en el título, El justo sentido de la cruz. Título que podríamos indicar más específicamente, Yo, Pedro y la cruz. La cruz de Jesús es su experiencia del fracaso externo de la misión y la oposición que lo lleva a la muerte. Pedro representa al discípulo elegido que lo ha seguido por su camino y nos acercamos a él para ver y vivir la cruz desde su punto de vista, para meditar el drama de Pedro de tal manera que entendamos también el nuestro. En efecto, en Pedro leemos nuestra relación ante la cruz. Él no solamente es el discípulo elegido, es el hombre sencillo, sincero, sin segundas intenciones, que toma las cosas como son. Reacciona según la propia sensibilidad y ante su sorpresa es llevado hacia adelante. Lo seguiremos en el camino hasta el punto culminante, su llanto durante la pasión del Señor. Lucas 22:62. Momento culminante pero no último. El momento final está en el anuncio de Lucas 24:34. Verdaderamente el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Cruz y conversión. Reflexionemos sobre un tema complejo en el que se encuentran muchas realidades. La cruz de Cristo, nuestra cruz, la cruz de los otros, la cruz del mundo, el consuelo que podemos dar. Todo se complica por los matices que este problema asume para cada uno de nosotros, en virtud de nuestra experiencia, de nuestra participación en el sufrimiento de los hermanos. Nos encontramos ante un elemento personalísimo. Así como hay formas sin fin de oración, nuestra oración es nuestra y de ningún otro, así también hay formas sin fin de afrontar, sentir, vivir la cruz, y cada uno tiene la suya. Por una parte, pues, nos encontramos desarmados en el hablar. Por otra, sentimos la urgencia de exhortarnos para hacer emerger, cada uno en su propio estado de oración, la gracia de afrontar en la verdad los propios sufrimientos y los de los demás. Será el fruto de la meditación. Uno de los bloqueos que impiden el emerger de las verdades en nosotros mismos, en la experiencia de la cruz propia y de los otros, está constituido por algunas carencias intelectuales sobre el tema teológico de la redención, tema difícil sobre el que la teología ha elaborado varias explicaciones que poco nos han satisfecho y no nos han ayudado, como esperábamos, a aclarar el misterio. Más aún, tal vez lo han llenado de cargas y de oscuridad. Es la dificultad de teologías nacidas no de la experiencia vivida de la conversión y de la cruz, sino de consideraciones abstractas. Además, deberíamos liberarnos, si es necesario, de ciertas hipotecas que las teologías abstractas han puesto en nosotros a propósito del tema de la cruz, del sacrificio, de la mortificación y respecto de todos los temas conexos, como la victoria sobre la sensualidad y el tema mismo de la sexualidad.
He encontrado, por ejemplo, en un autor norteamericano, la total incapacidad para comprender el sentido del celibato y, por tanto, la total carencia del sentido de la cruz, unida a una permisividad extraña y sospechosa. Una vez sacados de nuestra vida espiritual algunos elementos fundamentales, ya no se puede saber a dónde se llegará. Cuando le falta el anclaje profundo a la conversión, al evangelio vivido y se examinan los problemas en abstracto, las consecuencias pueden ser perjudiciales. Por esto estamos invitados ante todo a desarrollar en nosotros el sentido profundo, auténtico, real de la conversión evangélica y situarnos delante de la realidad de la vida cristiana, cómo la vivimos, para luego pedir a la teología que nos ilumine esa realidad y no viceversa. La realidad de la vida evangélica que leemos en la Escritura y en la vida de los santos no puede estar condicionada por teorías elaboradas o por modos de pensar que no partan de una fe auténticamente adulta. Entonces nos damos cuenta de cuán delicado es el tema que estamos tratando y de cuántas resonancias tiene en nuestro modo de concebir la vida, la ascética, la mortificación. Yo, Pedro y la cruz. De por sí el Evangelio de Lucas no es el mejor manual para meditar sobre el camino de Pedro, puesto que le calla mucho al apóstol. Marcos es quien presenta bien el drama y narra los reproches de Jesús de manera más fuerte. Nos encontramos, por ejemplo, en Lucas, el reproche de Pedro a Jesús después de la primera predicción de la pasión y la palabra Satanás que le aplicó el Señor. Lucas tampoco habla de Pedro como aquel que duerme en Getsemaní y a quien Jesús se dirige lamentándose. Tampoco narra la frase, mete tu espada en la vaina, que Juan refiere como dicha a Pedro. Además, para hacer quedar bien al apóstol amigo suyo, solamente Lucas refiere la frase, yo he rezado por ti para que tu fe no desfallezca. Lucas 22:31. Y omite también la jactancia de Pedro en la última cena, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Por tanto, favorece a Pedro, lo deja en la sombra y nosotros meditaremos sobre la base de Lucas, pero teniendo presente a Marcos y Juan. Empezaremos reflexionando sobre Lucas 9:20 para ver ante todo el comienzo del camino de Pedro a propósito del camino de la cruz. Después pasaremos a considerar Pedro en la última cena, Pedro en el huerto de Getsemaní, Pedro en el tribunal durante la pasión de Jesús. Proveer al reino. En Lucas 9:20 encontramos a Pedro en un momento culminante de su carrera. Se siente satisfecho por haber dicho lo que los otros no han sido capaces de decir. Tú eres el Cristo de Dios. La confianza que le demostró el Maestro desde la primera llamada le hacía sentir e intuir que tendría una misión importante. Ahora está en el colmo de la alegría, creyendo que se le ha conferido la misión. Él, en efecto, ha proclamado el Cristo de Dios. Ha dado voz a lo que era tímido e implícito en los otros. Ha tenido valentía y le ha dado buena figura a Jesús. Imaginémonos el sufrimiento y la humillación cuando inmediatamente después Jesús atenúa el entusiasmo y prohíbe hablar de eso y empieza a hablar de la cruz. Escuchemos a Marcos 8:32. Pedro está desconcertado por el anuncio de la pasión, siente el deber de reprochar a Jesús y decirle, no, esto no es para ti, pero obtiene como resultado la irritación del Maestro. Imaginémonos que sea Pedro quien narra y preguntémosle qué sucedió en ese momento. Probablemente nos diría que no había entendido absolutamente nada. Yo, que había exaltado al Señor, no podía de ningún modo permitir que terminara crucificado. Quería evitarle la cruz, porque lo estimaba y le tenía mucho afecto. Quería hacerle entender que nosotros, pecadores, hubiéramos debido ser lanzados al sufrimiento, no él.
Entonces el Señor se puso a gritar, a hablar contra mí, y no entendía absolutamente nada. Así me encerré en mí mismo y me pregunté, ¿quién será pues este Jesús? En realidad, Pedro, en el episodio inmediatamente siguiente, en la transfiguración, no ha entendido la lección. De nuevo quiere proveer al Maestro y exclama, Maestro, es hermoso para nosotros estar aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lucas añade, él no sabía lo que decía. Lucas 9:33. Tratemos de ponernos nosotros en su situación. Convencido de tener que proveer a Jesús y a los huéspedes, casi parece decir, yo organizo. Ahora estamos aquí. Noten su generosidad. Las tiendas son solo para Jesús, Moisés y Elías, mientras que los apóstoles estarán al aire libre. Pero Pedro se siente en el centro de la situación y tal vez con esta confianza en sí mismo, baja de la montaña. Más adelante, el evangelista narra que quienes se habían quedado en la llanura no habían podido expulsar el demonio de un muchacho. Confrontar Lucas 9:27 al 40. Tal vez Pedro los habría mirado con una cierta suficiencia por el fracaso del exorcismo, diciéndose a sí mismo con las palabras de Jesús, generación incrédula. La psicología de Pedro es en el fondo la nuestra. Se sentía investido del reino, verdaderamente capaz de grandes obras, de proveer como Jesús y quizás un poquito más que Él. Esta actitud nos penetra respecto de nuestras obras, respecto de la Iglesia, cuando nos identificamos con nuestro trabajo, con nuestro apostolado y lo consideramos precisamente nuestro más que del Señor. Autosuficiencia. Pasemos sin que haya habido mucho progreso, porque Lucas subraya como los apóstoles, por tanto también Pedro, no había entendido nada de las predicciones de la pasión. Al episodio de la última cena, en particular a Lucas 22, 31 al 34. Notemos ante todo la doble repetición del nombre, también presente en la advertencia a Marta en Lucas 11:41, que indica la seriedad de la situación y al mismo tiempo el mucho afecto de Jesús. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. Él dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero él dijo, te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes que hayas negado 3 veces que me conoces. Tratemos de ponernos en el pellejo de Pedro, interpelado tan dolorosa y amorosamente. Simón, Simón. Es el objeto del amoroso reproche de Jesús. Pedro, no estás comprendiendo la situación real, no estás en lo cierto, no entiendes lo que está sucediendo alrededor. Estás tan lleno de ti, de tu capacidad de hacer algo por mí, que casi te consideras mi benefactor, mi salvador. Yo he orado por ti, porque eres tú quien necesita de mi oración. Tu fe está en peligro. He orado por ti para que puedas después ayudar a los demás, pero solamente cuando hayas vuelto atrás. Y aquí hay un acento delicadísimo. Mira, estás al borde del precipicio, estás en el límite. Mientras crees ayudarme a llevar la cruz, estás por ser aplastado tú. Pedro contesta con palabras bellísimas. Señor, contigo estoy listo. ¿Qué podría decir más? Viene a la mente la expresión de San Ignacio en los ejercicios espirituales. El que quiera venir conmigo debe trabajar conmigo, para que siguiéndome en el sufrimiento, me siga también en la alegría. Pero estas palabras, aunque bellísimas, no importan. ¿Cómo pudo equivocarse Pedro? Probablemente porque está abusando de las palabras del Señor. Se le acaba de decir, he rezado por ti. Y Pedro, en vez de tomar conciencia de su pobreza y de su fragilidad,
saca de ahí motivo de autosuficiencia y presunción. No ha captado la alusión al retorno, al peligro para su fe, solo la alusión a sí mismo de quien el reino de Dios tiene necesidad. Confirma a tus hermanos. Ni siquiera tiene necesidad de la oración del Señor porque está seguro de poder por sí mismo. Jesús responde: mira, Pedro, que la catástrofe es inminente. Pero él sigue resistiéndose a entender y los otros apóstoles con él, inmediatamente después de la afirmación: estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. En el verso 38, tan pronto brillan las espadas, estas palabras adquieren otro sentido. Lo leemos entre líneas. Aunque materialmente no esté escrito en el texto, he aquí 2 espadas. Estamos dispuestos a morir, pero por defenderte, Señor. Queremos defenderte, queremos hacerte ver de que somos capaces por ti. Es el vuelco completo del Evangelio, por el cual no es Jesús quien nos salva. Somos nosotros quienes lo salvamos a Él y a su iglesia. Ya no es el Evangelio de la iniciativa divina, es el Evangelio de nuestra valentía al obrar en favor de Dios. Al relucir de las 2 espadas, Pedro ha sentido renacer en sí al hombre que quiere hacer algo por el Señor, porque nunca ha logrado aceptar que Jesús sea más generoso que él, que esté a su servicio y que tenga él que dejarse conducir. Pedro siempre ha traducido todo en clave de autosuficiencia y por tanto no ha comprendido la enseñanza de Jesús sobre el fariseo y el publicano, el mensaje de salvación para los pobres, la necesidad de la conversión del pecador. Inclusive cuando declaró: soy un hombre pecador, Lucas 5:8, lo dijo para retomar nuevamente su poder, para ilusionarse sobre sus posibilidades. Pasión. Llegamos así al Jardín de los Olivos, versículos 39 al 46. Ya hemos subrayado cómo Pedro es favorecido por Lucas y por eso nos dejamos ayudar de Marcos. En todo caso, aún leyendo a Lucas, contemplamos a Jesús que ora, agoniza y suda sangre. Entonces nos preguntamos: ¿en dónde está Pedro? ¿Por qué no está aquí? Y nos lo preguntamos también nosotros, que ciertamente nos hubiéramos comportado como él. Personalmente confieso que me habría asustado ante la angustia de Jesús. No habría querido verlo llorar y me habría retirado. Por un sentido de protección afecto, no habría podido soportar verlo en aquel estado de abatimiento. Así Pedro ha tenido miedo de la angustia de Jesús y no sabe encontrar las palabras adecuadas. Prefiere estar lejos, borrar la escena que no quiere contemplar y dejarse llevar por el sueño de la tristeza del cual habla Lucas 22:45. Todos sabemos por experiencia que es difícil soportar el dolor de una persona querida cuando somos impotentes para ayudarla. Tal vez lo soportamos mientras nos sentimos útiles e importantes, pero cuando el sufrimiento nos revela nuestra incapacidad e insuficiencia, preferimos retirarnos. Sentimos miedo de ser arrollados por sentimientos y emociones que no logramos dominar. Pedro advierte que no puede hacer nada ante la angustia de Jesús, precisamente porque se lo impide su modo de entender el Evangelio. En este momento se revela el concepto errado de la salvación que Pedro todavía no ha disipado del todo. Se siente perdido ante el dolor del Maestro y empieza a derrumbarse su seguridad. Hubiera deseado estar con Jesús hasta en la cárcel, en la cruz, pero en una condición afrontada viril y valientemente con la espada en la mano. Ahora, cuando en cambio se encuentra ante la tentación de Jesús, ante su humillación, de nuevo está desconcertado. La bofetada última a su seguridad la leemos en el verso 46. Jesús les dice a Pedro, según Marco, a todos en Lucas: ¿cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Jesús ve claramente que estos hombres tienen una fe débil, oscura, confusa, y que están por ser arrollados, y les exhorta:
orad. Es decir, pónganse en la auténtica situación de mendigos de Dios. No se detengan a pensar que no saben cómo ejercer su capacidad de reaccionar, sino confiesen la verdad del momento, la que Jesús está confesando con las palabras. Padre, yo ya no puedo más si tú no me das las fuerzas. Quisiera no beber este cáliz. Jesús mismo está orando y gritando con humildad la verdad de la debilidad humana. Sin embargo, los discípulos no aceptan esa debilidad. Se ponen a dormir sabiendo que la oración los llevaría a descubrir su miseria, a reconocer la necesidad de ser salvados ellos más que Jesús. Por eso entran en tentación. La falsedad en la que se ha dejado envolver los trastorna. Todo esto culmina en la escena de la captura. Capítulo 22 del Evangelio de San Lucas, versículos 47 y siguientes. La situación cambia rápidamente. Entra la multitud, entra Judas. La emoción llega al colmo. ¿Qué hace Pedro? Quiere salvar a Jesús, recurre a la espada y ahora estalla la culminación de su realidad de hombre. El Maestro no debe morir y nosotros debemos defenderlo como héroes. Preguntemos a Pedro, ¿qué pretendías hacer con ese gesto? Y él contesta, hubiera querido impedir que Jesús muriera a costa de mi vida. No podía aceptar que fuese capturado, mientras habría aceptado que me capturasen a mí. Ya no pude más y me lancé para romper la cabeza a uno, y menos mal que el golpe fue por un lado, porque así me evité fastidios peores. Jesús se opone y a este punto Pedro pierde toda la valentía y se pregunta, ¿entonces qué estoy haciendo aquí? ¿Qué quiere de mí el Maestro? Me he comprometido hasta lo último y ahora me ordena echar atrás, más aún sana al hombre herido en la oreja con misericordia. Ya no entiendo nada, evidentemente me he vuelto inútil. Desautorizado por Jesús, humillado y confundido, Pedro está en el vértice de la tentación. Hay además una última palabra de Jesús que acaba con toda la seguridad. Esta es vuestra hora, el imperio de las tinieblas. Lucas 22:53. Imagino que Pedro habría pensado, pero si él no resiste ni siquiera al poder de las tinieblas, ¿a dónde vamos a parar? Si acepta sobre sí el poder de las tinieblas, se puede saber a qué vino. ¿Qué clase de reino es ese del que nos hablaba? Para Pedro, la desilusión es enorme, completa. No solo se me impide ayudarlo, sino que inclusive ya no sé lo que me corresponde. El apóstol ha perdido su identidad. Dejarse amar. Sin embargo, como es bueno y sincero, y Jesús ha orado por él, Pedro no quiere abandonar totalmente al Maestro y lo sigue con amor, aunque muy humillado. Continúa pensando en lo que sucederá y en el fondo todavía espera ayudarlo, serle útil. En este estado de ánimo, con sentimientos más de afecto que de convicción, va detrás de Jesús. Finalmente asistimos a la explosión de la verdad de Pedro, que ya se había manifestado en su pobreza en Getsemaní. Aquí cae en picada y se ve obligado a reconocer públicamente su situación de desorientación total. En Getsemaní podía todavía salir adelante con una cierta gloria, pero ahora siente con sus mismos oídos a qué punto ha llegado. Consideremos las preguntas que se le hacen. Una sierva lo ve sentado junto al fuego, lo mira y dice, también éste estaba con él. Lucas 22:56. Cuán hermosas son las palabras con él. Son las mismas usadas por Pedro, contigo. Pero él niega y responde, no lo conozco. Cuán verdadera es esta expresión que subraya la amargura de Pedro, pero no lo que pensaba. Ese hombre me ha desilusionado. No logro entenderlo. Ya no lo conozco. Expresa el miedo y al mismo tiempo la desilusión, la desorientación. Ya no sé qué decir de él. En el verso 58, la segunda humillación pública de Pedro. Otro lo acusa.
tú también eres de ellos. En la primera intervención se cuestiona su relación con Jesús, en la segunda su relación con los discípulos. Responde pensando que los otros han huido. No, no lo soy. Hasta es incapaz de referirse a sus amigos, que tal vez estima distintos de él en este momento, porque no están presentes. Ha perdido el sentido de la relación con el Señor y con la comunidad de los hermanos. Niega al uno, niega a los otros. Lucas continúa. Casi una hora después. ¡Qué terrible hora! ¿Qué te ha sucedido, Pedro, en ese tiempo? Fue la hora más espantosa de mi vida. Desorientado, carcomido por los remordimientos, por el miedo, por la incapacidad de reorganizarme, por no saber qué tenía que hacer y quién era yo. Debieron resonarle como martillazos en el corazón las palabras que anteriormente había escuchado. Yo os digo, por todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Lucas 12, 8 al 9. Pedro está desconcertado por estas palabras que van y vienen en él. Y recuerda otra enseñanza del Maestro. Cuando lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que conviene decir. Lucas 12, 11 al 12. Con cuánta vergüenza, en cambio, Pedro se da cuenta de haber caído precisamente en esa tentación, preocupado y confundido. Preocupado de sí, de su propio papel, de cómo tenía que comportarse en ese asunto, puesto que le correspondía el salvar a Jesús. Jesús que en cambio no había querido dejarse salvar. En esa confusión y humillación, leamos la última pregunta, la más insistente. Cierto, dice uno que lo observaba desde el fondo, que éste también estaba con él, pues además es Galileo. Le dijo Pedro, hombre, no sé de qué hablas. Lucas 22, 59 al 60. Pedro se revela al máximo. Lucas usa la misma expresión empleada en la narración de la transfiguración a propósito de las 3 tiendas. Él no sabía lo que decía. 9:34. Pedro ha dejado emerger su verdad. Ha dejado que aparezca su pobreza y ha llegado al punto de no entenderse ya. Se le ha escapado totalmente de las manos la situación. Está desorientado, no sabe qué hacer, qué se espera de él. El único sentimiento que advierte él es el instinto de salvar el pellejo, de no comprometerse y basta, puesto que ya no hay nada que hacer que valga la pena. Así ni siquiera el canto del gallo, verso 60, lo sacude. Es la denuncia del pecado, pero la denuncia fría, tajante, acusadora, y el apóstol no entiende su sentido. Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras del Señor cuando le dijo, antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Lucas, verso 61, del capítulo 22. Preguntemos a Pedro qué entendió en ese momento y por qué la mirada de Jesús le abrió los ojos, revelándole la verdad de toda la situación. Más o menos habría pensado, Él muere por mí que soy un gusano y un vil, he aquí la verdad. Yo quería ser quien sabe quién y ahora Él está muriendo por mí, pobre y reducido a no saber quién soy. Me has vencido, Señor, tú eres más bueno que yo. Creía que era capaz de cualquier cosa, de hacer algo por ti, pero tú me has superado con tu bondad. Vas a morir por mí, de quien yo mismo me avergüenzo. La primera expresión de la conversión de Pedro había sido, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Lucas 5:8. Ahora se confronta con la caridad del Señor y finalmente entiende que Él lo ama y le pide dejarse amar.
A Pedro le han caído las escamas de los ojos. Se da cuenta de que siempre se había opuesto a dejarse amar. Siempre había rechazado dejarse salvar por Jesús y por tanto no quería que el Señor lo amara completamente. Pero la extraordinaria grandeza de Jesús consiste precisamente en morir por Él y Él debe aceptar este amor, aunque sea increíble. Cuán difícil es dejarse amar verdaderamente. Siempre quisiéramos que algo de nosotros no estuviese ligado a gratitud, cuando en realidad somos deudores de todo, porque Dios es el primero y nos salva totalmente con amor. La conclusión del camino de Pedro está en Lucas 24:34. Verdaderamente el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. En la meditación personal, tratemos de preguntar a Pedro qué diferencia hubo entre la mirada de Jesús y la aparición del resucitado. En el fondo, ya en esa mirada había comprendido que era amado infinitamente y todo lo demás se le había aclarado. Jesús es amor, vida, Dios. Su muerte es muerte por amor y no puede no ser para la vida. Por eso la resurrección estaba ya incluida en esa mirada aceptada. Entonces, ¿qué siente Pedro cuando se le presenta el resucitado? Creo que siente una inmensa alegría por Jesús. Para Pedro, ya lo único que cuenta es el Señor, por tanto su consolación es la consolación misma de Jesús, consolación que le llega como de arriba, lo envuelve, lo deja sumergido. La apertura a dejarse amar es aceptar sin límites la consolación del Señor en la resurrección, no aquella consolación preocupada y fatigada que a veces nos esforzamos por alcanzar, sino la consolación de quien se ha dejado envolver por el plan de Dios, lo ha hecho propio, por el cual la gloria de Cristo es la propia gloria. Pidamos a Pedro que nos haga partícipes de su experiencia y del verdadero sentido de la cruz. Jesús, tú permitiste que Pedro pasase por tantos temores, de tal modo que resplandeciera en él la verdad del Evangelio que debía manifestar a los otros. Haz que también nosotros nos dejemos amar por ti en todas nuestras pruebas. Concédenos reconocer tu bondad, dejarnos conquistar por tu cruz para conocerte tal como tú eres, es decir, el Dios que nos ama, para poder con alegría participar de tu gloria y proclamarla a los demás. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.